De unos días para acá, el medio Variety publicó un artículo en el que se asegura que gracias a la evidente crisis en la que se encuentra Marvel actualmente y el cine de superhéroes en general, se planean cambios grandes para el futuro de este universo. Como por ejemplo cambiar el villano principal de la saga del multiverso para desvincularse con el actor Jonathan Majors, quien interpreta a Kang después de quedar en evidencia como un abusador. También la creación de un nuevo sello llamado Marvel Spotlight, donde se busca crear contenido en el cual no tengas que preocuparte por la continuidad de todo el UCM. Básicamente lo que hacía Netflix, pero con CGI feo y con menos calidad en el guión. Se cree que también estarían buscando a un actor que interprete al Doctor Doom, para así reemplazarlo de Kang. Porque, seamos sinceros, sus primeras apariciones en el UCM no han sido muy positivas que digamos. También se habla de un posible proyecto de los Vengadores con los 6 miembros originales. Sí, incluyendo el regreso de Robert Downey Jr. y Scarlett Johansson como Iron Man y Black Widow. Y si ustedes siguen el desarrollo de este universo ficticio desde sus inicios, es comprensible que se hagan la pregunta: ¿cómo es que llegamos a este punto en el que tenemos a Marvel y DC, aparte, suplicando por recuperar algo de la audiencia que alguna vez tuvieron? Bueno, pues hoy te lo voy a explicar. A mediados de los años 2000, Marvel, habiendo sobrevivido a su mayor crisis financiera y viviendo el increíble éxito de las películas de sus personajes más importantes, concibió la idea de juntar a todos estos personajes en un universo compartido, que se exploraría a través de películas, planeando el utilizar a sus personajes ya establecidos. Hablamos de los X-Men, los Cuatro Fantásticos, que son de Fox, el Spider-Man de Tobey Maguire e incluso Daredevil de Ben Affleck, preparando proyectos como un crossover entre Spider-Man y los X-Men, y de los X-Men con los Cuatro Fantásticos, una película individual para Namor y el Capitán América, que es diferente a la que se estrena en el UCM. Pero al no llegar a un acuerdo satisfactorio entre las partes involucradas, Marvel decidió producir por sí mismos sus propias películas, formando su propio estudio, el llamado Marvel Studios. En ese tiempo, el mando estaba a cargo de Avi Arad, quien se involucró mucho en las películas de Spider-Man de Tobey Maguire, tanto que arruinó la tercera película, y Kevin Feige, para así darle inicio a este universo con los personajes de los que sí tenían los derechos. Pues recordemos que durante su crisis económica tuvieron que vender los derechos cinematográficos de varios de sus personajes, como por ejemplo, los Cuatro Fantásticos y los X-Men se fueron con Fox y Spider-Man con Carcolo Pictures, para después irse con Sony. Y pues Namor y Hulk se fueron con Paramount Pictures. Para no arriesgarse y quemar un cartucho grande utilizando al Capitán América, el Capitán Marvel o Black Panther, Marvel Studios escogió a Iron Man como su primer proyecto para el 2008. Iron Man todavía era para ese tiempo un personaje muy secundario, así que bajo la dirección de Jon Favreau y protagonizada por Robert Downey Jr., Iron Man fue estrenada en abril de 2008, siendo un total éxito en taquilla, recaudando casi $586 millones a nivel mundial, lo que dejó a Marvel la puerta abierta para establecer su universo cinematográfico y dividiendo el progreso de este en diversas fases y sagas, concluyendo su primera fase con la primera película de los Vengadores, la unión de 4 protagonistas de su propia película y 2 personajes que se presentaron y establecieron anteriormente. Así, por casi 10 años, cada película que salía de la Casa de las Ideas, o al menos la gran mayoría, se convertía en un éxito rotundo. Desde personajes muy populares como el ya mencionado Capitán América e Iron Man, hasta personajes mucho más underground, como los Guardianes de la Galaxia, Black Panther y el Doctor Strange. En parte podemos atribuirle parte de este éxito a las escenas postcréditos del final de todas sus películas, pues estas no solo hacían una verdadera conexión entre proyectos, sino que también adelantaban y daban indicios de tramas y personajes que veríamos o tal vez no en el futuro. Y es que, vamos, yo mismo recuerdo aún la emoción de toda la sala en el estreno de Avengers 1 al ver cómo Thanos aparece imponente sobre su trono.
y yo sin saber quién era y teniendo solo 7 años, sentí esa emoción también. El éxito del UCM fue tan grande que otras franquicias también querían un pedazo de ese pastel. Universal con su Dark Universe, un universo cinematográfico de monstruos clásicos del terror, no salió muy bien que digamos. El Monsterverse de Legendary, un universo cinematográfico en el que monstruos de la mitología de Godzilla conviven entre sí y atacan y defienden a los humanos. Que vayamos, tiene relativo éxito. El universo cinematográfico del Conjuro, que bueno, ahí está, ¿no? Y como no, el antiguo universo extendido de DC, cuya presión para alcanzar en desarrollo a Marvel llevó a una serie de sucesos que desembocaron en el fracaso de este. Polémicas entre sus actores y directores, presenciando también el nacimiento de uno de los fandoms más tóxicos del internet. Sí, estamos hablando de los fans de Snyder. El UCM llegaría a su mayor punto del éxito al estrenar sus últimas 2 películas de los Vengadores, Avengers Infinity War y Avengers Endgame, películas que representaban el final de la famosa saga del infinito y donde veríamos la despedida de los Vengadores originales. El impacto de estas películas fue increíble, teorías, filtraciones, salas de cine tan llenas que hubieron personas que se tuvieron que sentar en las escaleras de las salas de cine para así poder ver la película. Y a casi 5 años de su estreno, Avengers Endgame sigue siendo una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. El universo cinematográfico de Marvel fácilmente se pudo haber acabado aquí, retirarse por lo más alto, pero la ambición pudo más y se nota que no había casi nada planeado en un principio, pues se había dicho al inicio que el UCM se iba a dividir en 4 y que cada división tendría un pequeño villano común para una saga entera. Hablamos de que, por ejemplo, los héroes de la calle se enfrentarían a Kingpin o a Norman Osborn al final de su saga, o que los héroes del espacio se enfrentarían a tal vez Galactus. Pero todos sabíamos qué pasó en el 2020. Gente encerrada en sus casas, los cines cerrados y el auge de las plataformas de streaming, y con ella la decadencia de Marvel. En un principio nos quedaríamos un año entero sin nada relacionado con Marvel, y cuando regresó, bueno, trajo una película de Black Widow, que si bien sí se localiza entre Civil War e Infinity War, no podrías esperar que esta película tuviera una secuela o una continuación directa, porque la protagonista se murió en un proyecto anterior, agregando la trama floja y el antagonista que es prácticamente nada. Agarraron a uno de los villanos más carismáticos de los cómics de Marvel y lo hicieron nada, un villano sin cerebro que era controlado. Esto dio como resultado un recibimiento bastante tibio por los fans. Lo mismo pasó con Shang-Chi y Los Eternos, que a pesar de que sean películas bastante buenas, o al menos promedio, el que sean personajes o películas con personajes muy de tercera división que casi nadie conoce, no fue algo que ayudó mucho, porque el truco no era que se pudiera hacer más de una vez. En paralelo a esto, también se comenzaron a estrenar series en la plataforma de Disney Plus. Series que complementarían a los productos de los cines, también las cuales parecen películas alargadas innecesariamente y partidas por partes para sobreexplotarlas. Y esta sobreexplotación del género de superhéroes comenzó a cansar al público. Y mientras Marvel Studios se confió en que los fans verían cualquier cosa que les dieran solo porque es Marvel, y cuando se dieran cuenta de que eso no sucedería, en lugar de optar por reducir la cantidad de proyectos al año para enfocarse en el guión y los efectos especiales que para la época ya se estaban comenzando a ver bastante feos, estos optaron por apelar a la nostalgia de muchos, haciendo los mismos proyectos mediocres, pero esta vez con Patrick Stewart, Charlie Cox, Andrew Garfield y Tobey Maguire apareciendo por ahí de vez en cuando.
ahora justificándolo con que es parte de la saga del multiverso, con Kang como el villano principal. Aunque en lo personal me parece imposible no sentirme un poco atacado como fan de los superhéroes que soy, con las declaraciones del maestro Martin Scorsese sobre el cine de superhéroes, no puedes negar que tiene razón. No son cine, no puedes comparar Batman v Superman con Oppenheimer o con The Killers of the Flower Moon. Es ridículo, y se vuelve aún más ridículo cuando de verdad analizas estas películas y te das cuenta que todas son iguales. Todas son la misma, pero con el protagonista diferente. Porque, veámoslo así, el protagonista inicia con un conflicto, se enfrenta por primera vez al villano y pierde, aprende de sus errores, se enfrenta por segunda vez con el villano y gana. Tal vez esto, la repetitividad, es lo que cansó a las personas que de verdad ven las películas. El público general, las personas que no se la pasan todo el día leyendo cómics, que no saben cuál fue la primera aparición de Spider-Man, en qué cómic y en qué año, los que no saben cuál fue el primer traje de Iron Man y que no saben que posiblemente tuvo problemas de edición y sigue teniéndolas en los cómics. Las personas que simplemente van a ver una película blockbuster para entretenerse y no para saber qué es lo que pasó con Black Panther en su película. Película la cual no viste porque tú querías ver, por ejemplo, la serie de She-Hulk, que dudo que alguien la quiera ver, pero por ejemplo, y en lugar de gastar tu dinero en el cine para ver Black Panther, viste She-Hulk. Llevándose también de corbata a DC, quien también no es que estuviera haciendo proyectos muy malos, pero no son de muy buena calidad. Veamos The Flash con sus efectos todos feos, de los cuales tal vez ya hablé, pero nadie quiere ver el video, ¿verdad? Puede que quizás el cine de superhéroes pueda sobrevivir si DC maneja de la forma correcta su futuro. Y si James Gunn cumple su promesa de que cada director podrá imprimirle su propia esencia a las películas. Porque eso es lo que nos falta, algo con esencia. Porque imaginen una crítica al patriotismo estadounidense y un comentario hacia las dificultades de la vida de una persona inmigrante por parte de Superman, o un thriller de detectives para Batman, o un drama policíaco para Linterna Verde, o una epopeya épica de Wonder Woman contra Ares. Es algo que me gustaría ver, pero en fin, solo espero que si reemplazan a Kang el Conquistador, sea por el Beyonder, quien es el villano de la Secret Wars. Y si les puedo recomendar algo y quieren historias de calidad de superhéroes y están cansados de las películas, les recomiendo iniciarse en el mundo del cómic. No es muy difícil, solo agarren cualquier grapa, cualquier cómic de tapa dura o de tapa blanda y comiencen a leerlo. No necesitas saber toda la historia del personaje para iniciar, se los juro. Yo fui el host para la Comicueva y conmigo será hasta la próxima. Chao. ¡Ey! No te vayas todavía. Si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete para que así me ayudes a llegar a mi meta de los 1000 suscriptores. Te lo agradecería muchísimo. Y en pantalla te estarán apareciendo algunos videos que posiblemente te pueden interesar. Ahora sí, me voy.